Alarmante una vez más lo que ocurre en la zona 1 capitalina. Yo quiero iniciar, licenciado Acuña, recordando que no es la primera vez. Han habido otros atentados. Estamos hablando incluso de un granadazo afuera del Hospital San Juan de Dios. Y cuando ocurre este tipo de hechos, aunque todos lo titulamos como un atentado contra el sistema penitenciario, yo creería más bien que esto es un atentado contra la sociedad en general. Claro, mire, el gran problema del sistema penitenciario es que el Estado no tiene el control absoluto del sistema penitenciario. O sea, obviamente lo tienen prácticamente los reos. Entonces hay una deficiencia muy grande en cuanto a la implementación de políticas que vayan dirigidas a la formación interna y a una situación muy fundamental que lo implementa el gobierno de República Dominicana y por eso tiene mucho éxito. Logran aproximadamente el 90% de la no reincidencia. En nuestro país tenemos un panorama totalmente distinto. Contrario. Aunado a ello, lo que mencionaba usted del atentado que se dio en el San Juan de Dios, se hace un acuerdo entre el Ministerio de Gobernación y la cartera de Salud en el gobierno del Partido Patriota y también el Ejecutivo, con el propósito de que se crearan clínicas especiales dentro del sistema carcelario del país para evitar que ellos salieran en su momento a los hospitales y poner en riesgo a la ciudadanía. Eso obviamente no se cumplió porque no se garantiza la seguridad de los profesionales internos. Imagínense si dentro del sistema carcelario estamos viendo muertes entre los reos, pueden secuestrar también y retener a un profesional, por supuesto, y negociar, que es lo que prácticamente se ha acostumbrado también. Derivado de ello, también en su momento se hizo énfasis a la creación de una clínica especializada en Fraijanes y la inversión iba a ser de 1 millón de quetzales, donde se iba a dar una atención en relación a la salud mucho más especializada, por ejemplo, temas renales, hemodiálisis, etcétera. No se logra a concretar. Yo realmente no sé si está funcionando o no está funcionando, porque esos dos planes eran enfocados para evitar la salida de los privados de libertad. Ahora, aquí surgen dos cosas, licenciado Acuña. La primera es, cuando se habla ya de un tipo de proyecto como esto, como decir, bueno, no logramos controlar a los reos y no logramos evitar los atentados cuando los trasladamos a hospitales o a torre de tribunales, entonces hagámosle su propio hospital. De alguna manera esto es caer en el conformismo. Es decir, definitivamente no podemos, hagámosle ese hospital. Y la segunda, cuando se habla de este tipo de cosas, como decía usted, se pensó en una inversión de 1 millón de quetzales. Rápidamente hay sectores que se ponen en contra de esto porque dicen, bueno, ese 1 millón de quetzales mejor invirtámoslo en el Roosevelt o en el San Juan de Dios. Es que hay que tener conciencia que el problema del sistema penitenciario nos afecta a toda la sociedad. No hay estrato social en nuestro país que no sea afectado por las extorsiones. Entonces, el 90% proviene del sistema carcelario del país. Entonces, es un flagelo que nos agobia a todos los guatemaltecos. Y la ley del sistema penitenciario y también la Constitución Política en el artículo 19 ordena al Estado de Guatemala para que garantice la salud de los privados de libertad. Entonces, yo creo que en estar pensando en la ampliación de cárceles, también se tiene que pensar a lo interno del sistema penitenciario y garantizar, por ejemplo, la salud, garantizar otras condiciones y accesos que puedan tener los privados de libertad. Porque mire, aunque ellos hayan cometido algún tipo de delito, son seres humanos y obviamente gozan de todas las garantías que les faculta la Constitución. Entonces, lo ideal fuera también pensar, en base a ampliación de cobertura del sistema penitenciario, pues crear un tipo hospital dentro del sistema penitenciario, pero garantizando en su momento y resguardando la seguridad de los profesionales, de los médicos, porque ese es el problema actualmente. Nadie quiere ir a una clínica del sistema penitenciario porque ya ve los casos que, si hacemos un análisis retroactivo, ve los casos que se han presentado, por ejemplo, en el tema del caso de Pavo Real. Obviamente hubo un amotinamiento y yo tengo entendido que alguien que estaba desarrollando una función focalizada a la prevención de manera reinserción espiritual fue asesinado en su momento. Entonces,
el sistema penitenciario no da las facultades de seguridad para poder implementar estos tipos de acciones. Yo le voy a dar algunas alternativas en base al hacinamiento que se presenta dentro del sistema carcelario, porque ese es uno de los problemas. Se habla del hacinamiento, se habla de la falta de control. Empecemos por aplicar las medidas que nos otorga la ley del régimen penitenciario. Tenemos, por ejemplo, la prelibertad, la libertad controlada, la redención de penas. Aunado a ello, también se tiene el Código Penal que da otros institutos penales que también pueden ayudar a deshacinar considerablemente el sistema penitenciario del país, como lo es la suspensión condicional de la ejecución de la pena, es también la libertad condicional, que obviamente estamos hablando de delitos entre 3 a 12 años y que compete a la Corte Suprema de Justicia. Solo allí estamos hablando de un buen número de deshacinamiento, pero que tiene que ser un trabajo interinstitucional, coordinado con el Instituto de la Defensa Pública Penal, Sistema Penitenciario y el organismo judicial. Pero ahora bien, ¿cuántos, por ejemplo, jueces de ejecución tenemos en el país? Hay 8. 6 en Guatemala y 6 en Quetzaltenango. ¿Cuántos expedientes tienen que revisar? Y vemos una descoordinación total en relación. Imagínense, empecemos por los datos estadísticos, que a la fecha no tenemos un dato concreto de cuántos privados de libertad hay dentro del sistema carcelario del país. Entonces también urge, de alguna u otra manera, establecer un censo. ¿Qué nos permite el censo? Hacer una clasificación de los privados de libertad por la tipología del delito, grado de reincidencia y de peligrosidad, ¿verdad? Poder de alguna u otra manera coayudar a la seguridad interna de los reclusos, que prácticamente eso está, no hay seguridad interna. Y obviamente también nos ayudaría para tener ya un dato consolidado de cuántas personas tienen derecho a redención de penas, cuántos ya cumplieron su condena, que no deben de estar ahí cumpliendo una condena. Y eso genera un costo para el Estado. Por supuesto. Otro tema que le quiero hacer énfasis, hay otras medidas, no solo hablemos de los reos que son trasladados a los hospitales, hablemos también de los privados de libertad y de los condenados que aparte de tienen que ir a declarar a su primera audiencia, hay otros mecanismos, como por ejemplo las videodeclaraciones, ¿verdad? Ese es un tema que prácticamente se está utilizando en otros países y que da dando resultado. Eso evita que reos de alta peligrosidad puedan salir a las calles y poner en riesgo a la ciudadanía. Pero incluso, licenciado Acuña, bueno, obviamente sí, hay resultados positivos en otros países. En Guatemala, recuerdo yo, hubo un caso hace unos meses de que llevaron a los privados de libertad a la sala donde se iba a realizar la videoconferencia, tomaron como rehenes a las personas que estaban ahí, se volvió, al final de cuentas, un secuestro una vez más. Se vulneró por completo la seguridad. El caso, obviamente, otra vez se volvió a retrasar en los tribunales de justicia. Afortunadamente, el juez y las personas en ese lugar no estuvieron en riesgo, pero sí se volvió a vulnerar. O sea, es decir, hay que pensar, como dice usted, en una cuestión que hablar del sistema penitenciario prácticamente es hablar de la sociedad, porque hablamos de que la policía está cumpliendo con su trabajo de alguna manera. Es impresionante la cantidad de personas que a diario se capturan. El sistema penitenciario está tratando de ver dónde los acomoda porque no hay espacio, pero al final todo se frena en el sistema de justicia. Pero ¿qué pasa? Que no hay, como dice usted, no hay jueces suficientes. En el sistema penitenciario, si no estoy mal, son 3.700 guardias del sistema penitenciario en su totalidad. Eso habría que descontar los que están de vacaciones, los que están enfermos, permisos especiales, los que son de oficina. Es decir, queda un reducido número para más de 20.000 personas en la cárcel. Otro tema, los guardias del sistema penitenciario dentro de las instalaciones de las cárceles tienen prohibido portar armas de fuego. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un amotinamiento, ellos no van a arriesgar su vida. El otro tema también, y usted toca un tema muy fundamental, hay que mejorar también las condiciones en las cuales se encuentran, no solo los privados de libertad, sino también los guardias del sistema penitenciario. Están devengando un salario de 1.965 base y con bonificaciones aproximadamente entre 3.363 quetzales y llega por debajo de la canasta. Ofrece 500 básica. quetzales por ingresar una pistola. Por supuesto, entonces esos son focos de corrupción, ¿verdad? Es una debilidad que se tiene. Se habla de una carrera del sistema penitenciario que no abarca todos los estamentos jerárquicos del sistema penitenciario. Déjeme decirle, en cuanto a los sistemas de videoconferencia, tenemos, por ejemplo, el centro del preventivo de la zona 18, está en Fraijanes 1 y 2, Boquerón, Cantel, Izabal, Canadá, Santa Teresa y Mariscal Zavala, que últimamente se acaba de implementar. Pero
como mínimo lo deberíamos de tener en las 21 cárceles del país. Correcto. Y esto genera un costo menos oneroso al sistema penitenciario, por ejemplo, en el traslado de combustible. Pero, ¿qué se hace ese dinero que se ahorra? ¿En qué se invierte? Debería de invertirse en la contratación de personal, en la capacitación de jueces, porque obviamente estamos hablando de tecnología, y mantenimiento del sistema, porque se han visto fallas por falta de mantenimiento. Porque el traslado incluye el personal del sistema penitenciario, el combustible, personal de la Policía Nacional Civil, combustible, personal del Ejército incluso en muchas ocasiones, y combustible. Cuando ahí, si tienen el control de la videoconferencia en el interior de la cárcel, es más barato. Es mucho más barato. Según tengo entendido, que una cámara de videoconferencia no supera los 30,000 quetzales. O sea, si se implementa a nivel nacional en las 21 cárceles del país, no supera el 1,5 millones de quetzales, ¿verdad? Entonces es mucho menos oneroso. Se recuerda la deuda que tenía el Ministerio de Gobernación, aproximadamente de 60 millones de quetzales por combustible. Por supuesto. Entonces, imagínense si hacemos una comparativa de inversión a 1,5 millones de quetzales para poder implementar este sistema a nivel Y a eso nacional. creo yo habría que sumarle el tiempo que pierde el Policía Nacional Civil en el traslado, la espera y el regreso, que es básicamente, estamos hablando de mediodía. Que podría dedicarse a sus funciones de garantizar la seguridad y no estar custodiando en su momento a privados de libertad, porque esa función del sistema penitenciario. Entonces, el presupuesto es otro de los temas. El sistema penitenciario, pues, es, como se dice, la cenicienta de la cadena de justicia. Pero yo creo que el fortalecimiento no solo debemos de enfocarnos también en el sistema penitenciario, debemos de enfocarnos en otras instituciones como Instituto de la Defensa Pública Penal, que tiene que ver en el caso de la redención de penas. O sea, desconocimiento de la ley. Hay quienes no saben que al cumplimiento de la mitad de la condena ya tienen derecho a solicitar la redención de penas y que lo pueden hacer ante el juez de ejecución sin necesidad de estar pagando un abogado privado, porque eso se ha convertido en un negocio y genera costo muchas veces para los privados. Y el problema es que el Instituto de la Defensa Pública Penal no cuenta con abogados. Licenciado Acuña, nos podríamos llevar todo el día platicando ese tema. Hay tantas cosas que hablar, pero tenemos 30 segundos más, nos tenemos que ir a la pausa, tenemos 30 segundos más para usted, para que se dirija al pueblo de Guatemala, a las autoridades, como usted lo prefiera, a la sociedad en general. ¿Qué se debe hacer para evitar ya este tipo de problemas? Bueno, yo considero que es un trabajo interinstitucional. Aplicar ya medidas alternas a la prisión, ¿verdad? Que debe de ser la excepción y no la regla, para evitar los hacinamientos. Nuestra legislación otorga esas medidas sustitutivas que se pueden aplicar, cuando el delito y el perfil también de la persona que está siendo imputada lo permite. El otro tema, creo que se debe de trabajar de forma inmediata en un censo. El censo nos permitiría todo lo que ya indicamos anteriormente y que no requiere de alguna u otra manera suficientes recursos para poder invertir, porque realmente ese es el problema, ¿verdad? Y también de alguna manera ir pensando no solo en la ampliación de cobertura de las cárceles del país. Yo creo que se debe ir pensando también en un centro especializado donde prácticamente se atienda y se garantice el derecho a salud de los privados de libertad. Y otro tema fundamental, si no estoy mal, se estableció un acuerdo entre el sistema penitenciario que los privados de libertad no fueran trasladados en horas pico, para evitar poner en riesgo a la población guatemalteca. Por ejemplo, que los trasladen a las 4 de la mañana. Yo creo que ahí obviamente no se está poniendo en riesgo a la mayoría de los guatemaltecos. Al menos se disminuye. Exactamente. Y cuando son reos de alta peligrosidad, fortalecer los protocolos de seguridad en coordinación con la Policía Nacional Civil. Licenciado Acuña, muchas gracias por atender el llamado de TN23. Muchas gracias a ustedes y estamos a la orden.